Bueno, gente, me estuve viendo la conferencia de prensa posterior a este evento de UFC que tuvimos, 288, donde en la pelea estelar, pues sale perdiendo Henry Cejudo, y me estuve viendo la conferencia de prensa que él tuvo precisamente. Todas las cosas que le estuvieron preguntando, todas las cosas que estuvieron ocurriendo ahí, y fue bastante interesante las cosas que le estuvo hablando. Yo creo un poco que hay cierto dolor, ¿no?, por parte de haber perdido esta pelea, que él venía quizás con mucho hype. O sea, él mismo se sentía con mucho hype. Él sentía que podía ganar esa pelea, sinceramente. Él sentía que venía bastante preparado, venía lo suficientemente preparado para ganarle a Aljamain Sterling. Bueno, él estuvo diciendo ahí, o sea, directamente le estuvieron diciendo que qué se sentía saber que esa pelea, pues, la había ganado él, que muchas personas decían que él la había ganado, y él dijo, pues, que tenía que ver otra vez la pelea para saber si él la había ganado o no, si fue una decisión dividida pero mal tomada por parte de los jueces, etc. Yo creo, como les dije ya en un video, que esa pelea la perdió él bien. Yo creo que la ganó a Aljamain Sterling bien. O sea, bien, entre comillas, fue bien cerrada. Creo que fue una decisión dividida, pero que creo que la pelea estuvo bien dada a Aljamain Sterling. Creo que fue un poquito superior a Henry Cejudo. Por lo tanto, se lleva el cinturón bien llevado, desde mi punto de vista. Ahora, Henry Cejudo estuvo diciendo de que quizás se retire, de que quizás ya no lo van a ver otra vez peleando en la UFC o otra vez peleando directamente, porque para él, o sea, lo competitivo que es él y lo competitivo que ha demostrado, a mí no me consta, ¿no?, después de haber visto todas las cosas que le ha hecho dentro de la UFC, todos los títulos que ha ganado, incluso cuando era medallista olímpico, etc. Pues, después de ver todo eso, después de ver todo el recorrido que ha tenido Henry Cejudo, pues tenemos la certeza de que es un tipo, de que es un peleador sumamente competitivo. Por lo tanto, para él no existen medias tintas, no existen grises, eso blanco o negro. Entonces él dice de que si no está en la cima, pues está en lo último, desde su punto de vista. Si él no gana el cinturón, pues está en el último puesto de la división de las 135 libras. Él siente así. Ese es su sentir. A mí me parece que no. A mí me parece que él puede dar mucho más de lo que dio en esa pelea. Recuerden que no todo el mundo es Jon Jones, que se mete 3 años de inactividad, regresa y le pasa por arriba a un silly game. Me da un poco de risa, pero es cierto. Es increíble lo que hace Jon Jones. Esto no lo hace absolutamente más ningún peleador, ¿ok? Entonces Henry Cejudo, a pesar de estos 3 años de inactividad que tuvo, de estar fuera del entrenamiento, porque a pesar de que sí se mantuvo entrenando con campeones, no contra, sino con campeones, como fue Figueiredo, como fue el mismísimo Jon Jones, Jiri Prochazka, Samuel Lee, etc. Un montón de peleadores buenísimos que fueron campeones, incluso en el momento que él lo estaba entrenando. Pues a pesar de todo esto, yo creo de que Henry Cejudo estuvo en otras etapas de su vida. Tuvo su bebé, ¿okay? Tuvo su primera hija, perdón. Y pues que esto lo sacó de lo que es entrenar completamente, dedicar el 100% de tu tiempo a lo que son las peleas, a lo que es el entrenamiento. Por lo tanto, o sea, si bien hizo un buen campamento, no se mantuvo todo el tiempo en esos 3 años dándole al piñón completamente arriba de lo que es el entrenamiento. Él disfrutó otras etapas de su vida. Ahora mismo él dijo que su mujer también está embarazada, que está esperando otro bebé y que por lo tanto quisiera pasar un poco más de tiempo con su familia, etc. Esto está muy bien, pero yo quisiera ver un poco más de Henry Cejudo. Yo quisiera ver un poco más de Henry Cejudo ahora sí conectado a lo que son las peleas. Luego de ver lo que vimos con un campeón que ya, si bien pudiera ser discutido que esté reinando actualmente como campeón en las 135 libras, para mí no es un campeón que ha mostrado todo lo que realmente pudiera mostrar. Es un tipo que ha mostrado poco y menos, ha mostrado lo justo para mantenerse como campeón de esa división. Pues Henry Cejudo, después de todo ese tiempo de inactividad, se mostró bastante bien. O sea, cumplió, digamos que hasta cierto punto, expectativas que tenía muchísima gente, porque se mostró bastante bien, a pesar de tener menos poderío físico, a pesar de tener menos condición física, ¿ok? A pesar de todas estas cosas, hizo una muy buena pelea desde mi punto de vista. ¿Que pudo haber hecho mucho más? Sí, definitivamente pudo haber hecho mucho más, pero quizás con el entrenamiento suficiente o ahora con la constancia suficiente, pudiéramos ver un Henry Cejudo sumamente superior a lo que vimos en esta pelea. Ahora, otra cosa también que estuvo comentando, que le estuvieron preguntando directamente, fue sobre las palabras que tuvo Brandon Moreno luego de que terminara esa pelea.
luego de que terminara esa pelea y de que él dijo junto a Joe Rogan que muy probablemente pues ya no lo iban a ver más peleando, etcétera, como que anunció un retiro no seguro, pero que anunció una especie de retiro. También yo supongo que se dejó de llevar un poco por el calor de la derrota, por sentirse derrotado en ese momento. Quizás dijo este tipo de cosas, pero no es realmente lo que va a hacer. ¿Okay? Como él mismo dijo, el dinero habla. Si hay un buen dinero de por medio, etcétera, si la UFC lo quiere seguir teniendo en las peleas, pues muy probablemente lo vamos a seguir viendo. Pero Brandon Moreno dijo, mediante Instagram creo que fue, que no se retirara, que por favor Henry Cejudo no se retirara, que él iba a ganar esta pelea contra Pantoja, que él iba a ganar, él iba a defender con éxito su cinturón de las 125 libras y que después iba a subir a las 135 libras y que no le importaba el cinturón, que él no iba a pelear por el cinturón, sino que iba a pelear directamente con él, que él estaba interesado en pelear contra Henry Cejudo. Y esto, gente, sinceramente sería una pelea bien interesante, una pelea que desde mi punto de vista vendería, porque hay una historia, hay un trasfondo detrás de todo esto. Y le preguntaron directamente a Henry Cejudo qué él creía sobre esto. Y él dijo que bueno, que estaría bien, ¿okay? Que el dinero habla. Precisamente dijo esta frase en ese momento, que el dinero hablaba. De que si hay un buen dinero de por medio, ¿okay? Que si la UFC quiere hacerlo, pues ¿por qué no? Que sería una pelea interesante. Por lo tanto, él deja las puertas abiertas a que esto ocurra. Y la pelea entre Brandon Moreno, y Pantoja la vamos a tener ya, la tenemos al doblar de la esquina. Entonces, en caso de que Brandon Moreno gane esa pelea, pues probablemente tengamos esta pelea. Y es bien interesante, a mí me gustaría ver esta pelea. A mí me gustaría ver este enfrentamiento. Entonces, Brandon dijo que quizás en México, o sea, estuvo hablando el mismo entrevistador, el mismo periodista, le dijo a Henry Cejudo que quizás en México, etc. Y Henry Cejudo dijo que en México no, que definitivamente en México no, que en Estados Unidos mejor. ¿Okay? Sabemos absolutamente que en Estados Unidos la UFC pues se vende mucho más que en México. Todavía no han llevado el deporte a México, no han llevado un evento a México y muy probablemente no lo vamos a tener a corto plazo. ¿Okay? Estuve hablando sobre esto también en un video, o voy a estar hablando sobre esto en un video, creo que no sé si saldrá antes que este o después, pero es un video que ya tengo preparado, ¿okay? Hablando sobre este tipo de cosas. Entonces, sobre si la UFC va a llevar un evento a México o no, o por lo menos no a corto plazo. Y Henry Cejudo dice que él no quiere hacer este tipo de peleas allá, sino que la quiere hacer en Estados Unidos porque él encuentra mucho más beneficio en Estados Unidos, los eventos, ¿ok? O directamente esta pelea contra Brandon Moreno, si en caso de que se dé, pues él ve mucho más factible que sea en Estados Unidos. Ahora bien, Henry Cejudo dice de que pues él es un tipo que no quiere medias tintas, que él quiere pelear por el cinturón, que lo que de él era pelear por el cinturón, ganarle a Aljamain Sterling, pelear contra Sugar Sean O'Malley y subir de división a las 145 libras a pelear contra Alexander Volkanovski. Esto era lo que él quería hacer. Él no quería un Brandon Moreno, él no quería otra pelea contra otro peleador, él quería estar en el top. Lamentablemente no ocurrió así y yo creo que hay que ser un poco flexible, hay que adaptarse a las situaciones que se nos van dando a lo largo de la vida. Por lo tanto, él debería aprovechar, ok, perdió, pero debería aprovechar estas oportunidades que se le están dando. Él no va a bajar absolutamente la división de las 125 libras. Él dijo que esto no es algo que él vaya a hacer, pero que si Brandon Moreno sube, pues que sí, probablemente si la UFC quiere, van a tener este encontronazo. Entonces él estuvo diciendo un poco, o sea, le estuvieron preguntando también el por qué había ocurrido este tipo de enemistad entre él y Brandon Moreno, y que él dijo que no es que era una enemistad, sino que ellos actualmente son no amigos, ¿ok? Simplemente dejaron de ser amigos, pero fue a causa, y él da su versión de los hechos, por supuesto. Brandon Moreno también en un pasado estuvo dando la versión de sus hechos, de cómo ocurrió las cosas, de que él se sintió un poco traicionado por Henry Cejudo cuando se va a entrenar a Figueiredo. Y bueno, Henry Cejudo aquí pues dio a entender que él también se sintió un poco traicionado quizás por Brandon Moreno, debido a que Brandon Moreno, cuando se mete en el Ultimate Fighter, incluso él dice que él fue el que metió a Brandon Moreno en el The Ultimate Fighter. Creo que Brandon Moreno también dijo algo por el estilo, que ellos estaban viviendo juntos, etc. Y que bueno, estando en el The Ultimate Fighter, pues que en ese momento, cuando él estaba dentro del equipo en el cual estaba Henry Cejudo también, pues que no le fue tan bien como ellos supusieron que iba a ocurrir. Ellos suponían que Brandon Moreno iba a dar mucho más de lo que dio en ese The Ultimate Fighter, y al final, viendo las estadísticas, vieron todo lo que ocurrió de por medio, pues decidieron dejar fuera
a Brandon Moreno. Y que entonces Brandon Moreno, pues al verse fuera del The Ultimate Fighter, ingresa en el equipo contrario al que estaba Henry Cejudo. Entonces Henry Cejudo parece que se sintió un poco traicionado, pero Brandon Moreno en su momento estuvo hablando sobre eso y él dijo que simplemente pues no estaba en un equipo y él necesitaba seguir adelante con su carrera como peleador de artista marcial mixto. Y entonces pues si lo sacan de un equipo, pues ¿qué va a hacer? Pues se va a meter en el otro. Él sintió así, él lo hizo así, parece que a Henry Cejudo esto no le gustó y pues terminan siendo no amigos. Entonces Henry Cejudo decide entrenar a Figueiredo para que le ganara a Brandon Moreno. Y precisamente Brandon Moreno pierde esa pelea contra Figueiredo. Luego se repone y gana pues la última pelea entre ellos dos. La termina ganando. Brandon Moreno recupera ese cinturón. ¿Ok? Y de una manera bastante contundente desde mi punto de vista. Y bueno, en ese momento también Henry Cejudo estaba siendo entrenador de Figueiredo. Y bueno, pues la enemistad continuó. Hasta el punto de que ahora Brandon Moreno está exigiendo, o más bien está retando a Henry Cejudo para que tenga una pelea en la división de las 135 libras. Muy interesante esto, gente. Se viene bien interesante el futuro de Henry Cejudo si él continúa peleando. Incluso el de Brandon Moreno también. Para mí sería una pelea bien interesante y una pelea que va a vender. Va a vender definitivamente porque está toda esta historia de por medio. Va a haber un trash talk por parte de Henry Cejudo bastante potente desde mi punto de vista. Y yo creo que en este caso Brandon Moreno sí se va a defender, sí va a hablar, ¿ok? Sí va a contrarrestar todo ese trash talk porque él también se sintió como que traicionado por Henry Cejudo con todo lo que ocurrió con Figueiredo. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.